luego las grabaciones? Tampoco, ¿verdad? Cuando me pierdo una, sí la reviso. Sí, bueno, sí, cuando no está, cuando por alguna razón tenemos que faltar o se nos desconecta la computadora o algo, pues sí, efectivamente. Entonces, bueno, precisamente esa es la intención de grabarlas. Em, Como les comenté en la sesión pasada, una parte de la sesión de hoy em, bueno, una parte de la sesión, pues ustedes van a hacer trabajo, otra parte voy a explicar yo algunos conceptos, algunas ideas, sobre todo desde el punto de vista histórico. Y Alejandro, cuando te mencioné, no dijiste presente. Ya te puse asistencia. En el sentido de la asistencia, ok, yo sé que tienen diversas razones por las cuales no puedan estar conectados completamente, pero entonces sí les voy a pedir que estén al pendiente de las actividades que se hacen en clase, porque esa es la idea, es que sí las entreguen durante durante el tiempo de la clase, o bueno, a lo mejor puede prolongarse un poquito la entrega, pero que sí sea en el día en que se hace la actividad. No que lo haga, no que lo entreguen 2 o 3 días después. Entonces, espero que, bueno, esa es una parte de la evaluación. La otra parte, como ya vieron la clase anterior, va con respecto a las tareas. Entonces, bueno, para las actividades de clase, pues se supone que es algo que se hizo durante la clase. Ahora, va a haber cosas que les voy a poner a trabajar en equipo, y en el caso particular, por ejemplo, tuyo, Alejandro, pues veremos de qué manera podemos resolver esa situación, pero para que vayas a la par con la clase. O sea, aunque no la tomes de manera síncrona, que sí haya un seguimiento continuo de la clase al mismo tiempo que tus compañeros. Y bueno, si hay alguno más que tenga ese caso, bueno, pues que me lo hagan saber, va a ser útil para que pueda haber un buen desarrollo de la clase. Revisé en general sus infografías, todavía, aunque ya, o sea, las que ya me entregaron ya están calificadas. Bueno, eso les dije, es para un poquito para conocerlos, todavía no acabo de revisarlas a profundidad, pero eh, bueno, pues ya con eso voy conociéndolos un poco mejor. Se me hacen interesantes las causas por las cuales cada quien nos hemos interesado en la física. Em, Bueno, les comento, todos en algún momento de repente decimos, ay, ya estoy cansado de la facultad, y más más en la situación en la que estamos viviendo actualmente, en la cual tenemos que enfrentarnos a la situación de pandemia y que no hay una interacción real, pues es un poquito más complejo. Pero bueno, siempre que tengan alguna inquietud, pues pueden contar conmigo, y podemos platicar un poquito al respecto. Muchas veces platicar las cosas puede ayudar a liberar la situación que nos está complicando o conflictuando, ¿no? Entonces, bueno, pueden contar conmigo. Les pregunto, ¿ya tienen profesor de laboratorio o todavía no? Todavía no. ¿Todavía no? Ok. Bueno, cuando haya, bueno, supongo que igual, la maestra solo nos informará a los maestros también, pero bueno, pues lo que les decía, para irnos poniendo a la, pues para irnos organizando. Les voy a pedir todos los que puedan que, si tienen a la mano, pongan a calentar un poco de agua, y que
otro poco de agua lo pongan en si tienen un par de hielos para enfriarla. Eso lo vamos a trabajar dentro de un rato. Es un poquito para hablar del concepto de temperatura y bueno, aunque es una actividad que se haría en laboratorio, pues poder platicarlo en la clase de teoría yo creo que también es bastante útil. Entonces, quienes tengan la posibilidad de poner a calentar un poco de agua, no que hierva, sino simplemente que esté caliente, pero que podamos tocarla, les voy a pedir que lo hagan y lo mismo para con poder enfriar un poco de agua, pues, ya sea del refri o si no, pues aunque sea con un par de hielos para que se enfríe. Lo de un vaso, van a meter los dedos ahí. Entonces, unos 3 minutos para que vayan preparando eso y en lo que se va preparando eso, podamos empezar la clase y continuar donde nos quedamos la sesión pasada. Digo, si por alguna razón no pueden hacerlo, no pasa nada, simplemente es como para experimentar un poquito más de lo que vamos a estar hablando más adelante. Entonces les encargo que lo hagan y me avisan en cuanto ya esté preparándose, o sea, no tienen que dedicarse a eso. Ahorita lo preparan y dentro de unos 10 minutos van por eso, por ese material para que puedan trabajar con él. Es una actividad sensorial que está relacionada con el tema que estamos viendo. Bien, entonces, si lo están haciendo o más bien, levánteme la mano quien no tiene la posibilidad de hacerlo. Ok, Johan, tú no tienes la posibilidad. Jonathan, Cristian, Adán. Suponía que Alejandro no. Erandeni, que ahora resulta que profe? nadie. ¿Cómo? ¿Qué preguntó, profe? Que levantaran la mano los que no tienen la posibilidad de poner a calentar un poco de agua y preparar agua con hielos. Bueno, yo sí puedo echarle hielos al agua, pero no puedo calentarla. Ok, lo de la calentada no, es que se necesitan las dos. O sea, Es que mi mamá está ocupando la estufa. pues pídele que te caliente tantita agua y ya, Cristian. Un vasito con agua que te lo caliente. Si se puede, si no, no pasa nada. Si no, de todas maneras, después lo experimentan. Nada más, o sea, quería ver más o menos cuántos, o sea, la mitad sí tiene la posibilidad, entonces, y la otra mitad no. Los que no puedan hacerlo, sí les voy a pedir que en el momento en que puedan, vivan la experiencia, o si ya la han vivido, porque a lo mejor ya han hecho esta actividad, pues bueno, es acordarse cuál es la sensación que tenemos. Bueno, vamos a empezar donde nos quedamos la clase pasada. O sea, en la clase pasada vimos la definición de equilibrio térmico que tenía que ver con respecto a dos sistemas que se ponen en contacto térmico uno con otro después de que pasa un determinado tiempo, se llega a lo que es el equilibrio térmico, recordando el concepto de lo que es una pared adiabática, que es una pared que no permite que pase nada a través de esta, en particular no permite que pase calor, y una pared diatérmica, que lo que va a hacer es
sí va a permitir que pase a través de ella, que haya un intercambio de energía térmica, que haya un intercambio de calor, pero las demás propiedades no se van a ver alteradas. Entonces, pensando en que tenemos en cada uno de los sistemas gases a diferentes, pueden ser diferentes volúmenes de gas y diferentes presiones, lo que se va a igualar en estos dos sistemas va a ser la temperatura. Y eso va a ser al momento en que lleguen al equilibrio térmico. Entonces, con estas ideas se plantea lo que es la ley cero de la termodinámica. Bueno, no sé si conozcan la historia, pero Johan, ¿estás levantando la mano porque no la bajaste o porque tienes alguna duda? Se me olvidó, una disculpa. No, no hay problema. Entonces, la ley cero de la termodinámica se llama ley cero porque se estableció tiempo después de haber establecido la primera y la segunda ley de la termodinámica y se observó que era una ley fundamental para poder trabajar con la primera y segunda ley de la termodinámica. Era un principio básico, un principio lógico básico que era necesario establecerlo, pero como ya estaba la primera y la segunda ley, se tuvo que ponerle el nombre de ley cero. Es una ley que desde 1871 Maxwell la había planteado, pero se reescribe y se le pone el nombre de ley cero de la termodinámica hasta 1930. Considerando que la ley 1 y la ley 2 de la termodinámica se plantearon bastante tiempo antes, ¿no? Entonces, considerando las premisas o las definiciones previas que teníamos, de lo que es el equilibrio térmico, la ley cero de la termodinámica nos plantea lo siguiente, que si nosotros tenemos dos sistemas o dos objetos A y B, que ellos no están en contacto entre sí, no hay contacto entre A y B, pero están en contacto y se encuentran en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces estos dos sistemas van a estar en equilibrio térmico entre sí. Podría parecernos muy lógica esta definición, esta ley. Pues sí, o sea, pensando un poquito en las leyes del álgebra, las propiedades algebraicas, pues es una ley transitiva. O sea, si A está en equilibrio térmico con C y B está en equilibrio térmico con C, entonces entre A y B están en equilibrio térmico entre sí. Sin embargo, esa propiedad de transitividad no es tan, aunque parece muy sencilla y muy clara, no es tan obvia como parece ser. Pensemos en el siguiente ejemplo, justo como un contraejemplo de una ley de transitividad. Pensemos que este ejemplo creo que va a quedar muy claro. O sea, aunque nos hemos visto, bueno, ustedes me han visto a través de la pantalla, no nos conocemos físicamente. Yo conozco físicamente al secretario académico de la facultad y estoy seguro que al menos Nadia, estoy casi seguro que Nadia conoce también físicamente al secretario académico de la facultad. ¿Me equivoco, Nadia? Sí, sí lo conozco. Pero, cada uno de los dos por separado conocemos físicamente al secretario académico de la facultad y él nos conoce físicamente. Sin embargo, tú y yo, Nadia, no nos conocemos físicamente. Entonces, no, aunque parecería lógica esta ley, pues ya vimos que hay en la naturaleza fenómenos que no cumplen esta cuestión de transitividad.
Entonces, bueno, la temperatura es una propiedad que sí el equilibrio térmico es una propiedad que sí lo cumple. Si yo tengo contacto y tengo dos sistemas separados, pero que están en equilibrio térmico con un tercero cada uno, entonces sí va a haber un equilibrio térmico entre estos dos sistemas. Y esto me va a dar pie a definir lo que es la temperatura. No sé si me di a entender con el contraejemplo y con lo que significa esta ley que parece ser como que, pues demasiado obvia. Entonces, a través de esta ley, me sirve, hasta a través de esta ley me es posible definir lo que es la temperatura. ¿Qué sabemos de la temperatura? Bueno, como ya les había dicho la clase pasada, cuando hablábamos de temperatura, hablábamos de desde la Edad Media ya se tenía una concepción del calor y de la temperatura, y se hablaba de una temperatura caliente y de objetos calientes y de objetos fríos, y se podía hablar, les decía el ejemplo de una flama y un pedazo de hierro. La flama tiene más alta la temperatura, sin embargo, el pedazo de hierro tiene una capacidad mayor de transmitir calor. Entonces, bueno, cuando hablamos de que dos sistemas se encuentran en equilibrio térmico porque han estado en contacto suficiente tiempo, entonces se dice que estos sistemas tienen la misma temperatura. U otra forma de decirlo, que es que la temperatura es una propiedad que va a ser igual, que iguala a dos sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. Va a haber otras propiedades que no van a ser iguales entre esos dos sistemas. Una de ellas puede ser el volumen, la masa, la presión. Podemos tener dos gases a la misma temperatura, pero que ocupen diferente volumen, que tengan diferente masa, que estén ejerciendo diferente presión, ¿no? Entonces, bueno, les pedí que tuvieran a la mano, que fueran preparando un traste con agua caliente, un traste con agua fría, y necesito un tercer traste con agua al tiempo. Entonces, si lo pueden tener a la mano y me van levantando la mano los que lo puedan tener a la mano, porque van a hacer la siguiente actividad. Van a meter dos dedos en el agua caliente, con la otra mano van a meter dos dedos en el agua fría y los van a tener ahí un momento, un ratito. O sea, el agua caliente tiene que estar caliente para que sintamos el calor, pero no tan caliente como para que no nos vayamos a quemar. Entonces, si se les pasó de la mano y ya está hirviendo, bueno, témplenla un poquito, pero que siga sintiéndose caliente, y van a mantener un momento los dedos en cada uno de los recipientes. Ahora, digo, creo que no van. Después de eso, después de que lo tengan, no sé, un minuto, van a meter las dos manos en el agua templada. Y una vez que pase eso, bueno, ya van a tener van a percibir algo. Una vez que pase eso, entonces ya se secan las manos y me levantan la mano de que ya pudieron, de que ya realizaron la actividad. Les digo, los que no tienen la posibilidad de hacerlo ahorita, por favor, luego lo hacen para experimentar lo que vamos a platicar en un momento. Y mientras tanto, les pregunto, a ver, cuando hablamos de equilibrio térmico, estamos hablando de objetos que han estado en contacto suficiente tiempo como para poder, como para que lleguen a la misma temperatura. Entonces, digamos que todo lo que está en mi habitación, la gorra que tengo por acá,
todo lo que está en mi habitación está a la misma temperatura porque ha estado suficiente tiempo en, en contacto, ¿no? Con el sistema, con el sistema que lo rodea. Entonces la pregunta es, bueno, si han estado el mismo tiempo, han estado suficiente tiempo como para encontrarse en equilibrio térmico, ¿por qué yo voy a sentir al momento de tocarlo, voy a sentir la pared más fría que un pedazo de madera? ¿O por qué voy a sentir un pedazo de metal más frío que un pedazo de madera? Aquí sí necesito que abran micrófono y participen libremente tratando de responder esto que estoy preguntando. Porque tienen diferente capacidad calorífica. Justo es esa parte, ¿no? Tenemos diferente capacidad calorífica y no tenemos, que es un concepto diferente a lo que es el equilibrio térmico. Tenemos materiales que son mejores conductores del, del calor que otros, y esos pues me van a, tenemos en general los metales son mejores conductores y entonces al momento de yo tocarlos, todo el calor que está, la temperatura que está en mi cuerpo va a fluir en forma de calor hacia el metal porque el metal tiene gran capacidad calorífica y tiene gran capacidad de transmitir energía, ¿no? Cosa que no pasa con la madera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí alguien ya había levantado la mano, supongo que fue respecto al agua, y volvió a bajar la mano, o era porque quería participar. Yo por lo del agua. Ok, a ver, Bruno, entonces, ¿qué sensación tuviste? Los demás les voy a encargar que realicen eso en algún momento. Platícanos. Bueno, primero nos dijo que un dedo en el agua caliente y otro en la fría. Ajá, Y con uno me quemé porque se me pasó el agua. aguas. Y luego al ponerlos en el agua que está a temperatura ambiente, el que estaba en la caliente se siente como que se enfría y el otro se siente como que se calienta. Como si... Okay. ¿Y eso a qué se debe? O sea, justo estamos hablando de temperatura y de que debemos de, es algo que podemos, es algo que podemos medir eventualmente, vamos a aprender a medirlo, al menos teóricamente. ¿A qué se debe esta situación que tenemos de percibir algo? Porque es algo que va a ser importante justo para referirnos a lo que es medir la temperatura. Nosotros podemos percibir la temperatura de un sistema, pues como lo hacemos lo deberíamos de poder percibir como lo hacemos con el resto de las magnitudes físicas, pues mediante los sentidos, ¿no? Entonces, en este caso, el sentido del tacto, diríamos, bueno, yo puedo percibir la temperatura, de hecho, las mamás lo hacen muy seguido cuando uno de pequeño tenía fiebre, pues nos tocan la frente para saber cómo estamos y justo están midiendo la temperatura de nuestro cuerpo con respecto a la temperatura del de ellas. Si nuestro cuerpo está más caliente, pues van a percibir eso. Con respecto al cuerpo un poco más frío es un poquito más complicado, pero también es posible, ¿no? Entonces, cuando yo tengo los dedos metidos en el agua caliente y en el agua fría y los paso al agua templada, voy a percibir erróneamente que el agua templada la voy a comparar con respecto al agua fría y entonces la voy a percibir más caliente y el agua templada la voy a comparar con respecto al agua caliente y es por eso que la voy a percibir más fría. Entonces, bueno, traten de hacer eso en algún momento como para recordar esa sensación. Y bueno, quienes han ido por ejemplo, a aguas termales,
seguramente lo han vivido o quienes han tenido en algún momento la oportunidad de entrar a un sauna. En las aguas termales estás con el agua calientita y luego te metes al agua tibia, y bueno, al agua que está al tiempo, y la vas a percibir muy fría. Y lo mismo pasa cuando pasas del agua fría al agua termal, que pues está calientita, no está hirviendo, pero de repente puedes sentir como que te quema, ¿no? Y pues es precisamente por esta percepción que tenemos mediante nuestros sentidos de lo que es esta percepción que tenemos de lo que es que un objeto esté caliente o esté frío. Bien, entonces, hasta ahorita, más o menos vamos teniendo una idea, o sea, sabemos que la temperatura se define a partir del equilibrio térmico y que tiene que ver con que la temperatura, si tenemos dos objetos que están en equilibrio térmico, pues entonces estos dos objetos tienen la misma temperatura, pero todavía no sabemos bien qué es o cómo se define. Entonces, una definición un poco más precisa de lo que es la temperatura es esta, a partir de la ley cero. Dice, bueno, dice que existe una cantidad escalar llamada temperatura, que es una propiedad de todos los sistemas termodinámicos en equilibrio. Y dice, dos sistemas están en equilibrio térmico, sí y solo si sus temperaturas son iguales. Entonces, si nosotros sabemos que dos sistemas están en equilibrio térmico, entonces sus temperaturas van a ser iguales. Y nosotros tenemos dos sistemas que tienen las mismas temperaturas, eso va a implicar que estén en equilibrio térmico. Entonces, acuérdense que ese es el significado del sí y solo sí. Entonces, con esto se define el significado de lo que es la temperatura, pero seguimos en las mismas. Necesitamos una manera de poder definir lo que es, de poder medirla. Y en esta situación de poder medirla, pues tenemos que recordar qué es lo que significa medir desde el punto de vista de la física. Entonces, en mecánica, de alguna manera aprendieron a medir y también, ¿cómo se llama la materia de física de primer semestre? Introducción al método científico. Está esa, pero ¿Física conceptual? ambas. Me refería a las dos. Justo en esas dos materias, pues justo aprendemos a medir. Y aprendemos a medir, o la idea de medición, con respecto a comparar comparamos dos sistemas, comparamos dos magnitudes físicas de diferente manera. Si yo quiero medir el tamaño de mi monitor, yo puedo utilizar mi calculadora para medir el tamaño de mi monitor y puedo decirles que mide dos calculadoras un cuarto. Pero bueno, esa es una forma muy absurda de medir, porque si ustedes no tienen el mismo modelo de calculadora que yo, pues no van a poder visualizar cuál es el tamaño que yo les estoy diciendo. Entonces, por eso surgen los patrones de medida. Pero de las cosas importantes respecto a medir y a los patrones de medida es que casi todas las cantidades físicas, casi todas las magnitudes físicas, se definen a partir de un estándar. Los ejemplos más claros son el del tiempo y el de la longitud, donde el tiempo se define como un segundo se define como una determinada cantidad de vibraciones del átomo de cesio, bajo, bueno, para
una determinada longitud, una determinada cantidad de vibraciones del átomo de cesio. Y bueno, cada vibración dura una fracción de segundo muy pequeña, y cuando junta esta determinada cantidad de vibraciones, entonces uno define que eso es un segundo. Entonces podemos hablar de 0 segundos cuando no ha habido ninguna vibración, y podemos hablar de un segundo cuando se han repetido la cantidad de vibraciones, que es una propiedad del átomo de cesio. Emite luz en cierta longitud de onda, y es una propiedad del átomo de cesio que es repetible. Lo mismo pasa con el metro. O sea, el metro lo podemos definir a partir de la velocidad de la luz, y sabemos que la velocidad de la luz viaja, que la luz viaja aproximadamente a 300,000 kilómetros por segundo. Entonces, si dividimos 1 entre 3 por 10 a la 8, bueno, más bien con la velocidad exacta de la luz, eso va a ser el tiempo que recorre la luz en 1 entre 3 por 10 a la 8, o en 1 entre 2,999,000, etcétera. Eso va a ser un metro. Igual, cuando no ha recorrido nada la luz, estamos hablando de que tenemos el 0, y a partir de una vez que ha avanzado la luz esta fracción de segundo, vamos a estar hablando que tenemos un metro. Pero con la temperatura no tenemos esa facilidad. Con la temperatura tenemos que regirnos a partir de alguna otra propiedad física de los sistemas, y a esas propiedades se les conoce alguna otra propiedad física de los sistemas, pero que dependa de la temperatura. Y esas propiedades se les conoce como propiedades termométricas. El ejemplo más claro que se tiene sería ¿qué pasa con el volumen del mercurio cuando cambia la temperatura? El mercurio se dilata o se contrae dependiendo si aumenta o disminuye la temperatura, y entonces, en este caso, la propiedad termométrica de la temperatura sería el volumen. También podríamos hablar de la presión de un gas. Si nosotros tenemos un gas a determinada temperatura, a temperatura ambiente, pues va contenido en un recipiente. Va a estar ejerciendo determinada presión, y si aumentamos la temperatura, la presión va a aumentar. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Bueno, idealmente las propiedades termométricas van a ser propiedades que se van a comportar linealmente. Puede ser que tengamos un comportamiento más complejo, pero si tenemos un comportamiento lineal, nos damos cuenta que para poder determinar precisamente cómo cambia la temperatura con respecto a la propiedad termométrica, necesitamos tomar dos medidas. Pues necesitamos tomar la medida de la temperatura, de la propiedad termométrica en un momento, y tomar la medida de la misma propiedad termométrica bajo otras características de temperatura. Y entonces con eso, o sea, esto lo podemos hacer gracias a esta ley, a la ley 0 de la termodinámica. Yo puedo poner un objeto en el cual varíe las propiedades termométricas con la temperatura, y observo cómo es la variación de las propiedades termométricas de este objeto mientras se pone o se establece en equilibrio térmico con el sistema con el cual yo quiero
del cual quiero medir la temperatura. Entonces, pues el ejemplo más cercano a nosotros como personas es cuando estamos en contacto, cuando tenemos, nos queremos medir la temperatura. Ahorita está de moda que en todos lados nos midan la temperatura y de hecho nos la miden de manera muy poco efectiva porque hay quienes ponen la muñeca, hay quienes ponen la frente, hay quienes ponen el cuello. No he visto a quién saque la lengua, pero eso estaría interesante ver con los termómetros infrarrojos. Pero vámonos a un termómetro más sencillo y que tiene más tiempo de uso, que es el termómetro de mercurio o el termómetro de alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo quiero medirme la temperatura, pongo el termómetro de mercurio o de alcohol en contacto con mi cuerpo y lo dejo pasar, un determinado tiempo para que estos dos alcancen el equilibrio térmico. ¿Cómo voy a saber que ya alcanzaron el equilibrio térmico? Porque ya no va a haber un cambio en esta propiedad termométrica que es el volumen. Una vez que tengo determinado eso, entonces yo puedo medir la temperatura. Pero para eso tengo que tener calibrado este termómetro. Otra forma de hacerlo es mediante la resistencia eléctrica, hay sensores de temperatura, hay uno que se usa mucho, que de hecho ese funciona, el sensor junto con un multímetro, se conectan y podemos, se le conecta a una fuente de voltaje, el sensor es un transistor y ese transistor al momento de, se llama LR35, este transistor va a reflejarme una medida de voltaje dependiendo de la temperatura que esté midiendo. Entonces, yo puedo calibrarlo tomando en cuenta dos medidas. Y aquí viene la parte histórica que se refiere a la medición de las temperaturas. Por favor, en cualquier momento en que consideren necesario, me interrumpen, chicos, chicas, todos. Entonces, bueno, históricamente, los primeros termómetros que se desarrollaron son, bueno, de hecho, si entran en Wikipedia, ahorita les digo bien la referencia, pero en Wikipedia, en una de las referencias, viene una liga a un libro de 125 páginas que se llama La historia de los termómetros. Entonces, bueno, pues justo hace referencia a cómo se fueron desarrollando históricamente los termómetros y también la importancia de las escalas de temperatura. O sea, desde antes de Celsius y de Fahrenheit, ya se habían definido de alguna manera escalas de temperatura. O sea, Galileo utilizó de alguna manera la temperatura. Sabemos bien que los chinos hicieron cosas también referentes a la temperatura, los griegos, etcétera. Pero ya formalmente se definió las escalas de temperatura. Estas dos escalas de temperatura son las que se definieron históricamente. Primero, Daniel Fahrenheit, que fue un físico polaco de origen alemán, definió, o sea, después de haber hecho definiciones previas de su escala de temperatura, definió en 1717 en el acta, en un tratado que se llamó Acta Editorum, una nueva escala para medir las temperaturas, donde utilizó tres cantidades que se le hicieron importantes para poder definir su escala de temperaturas. Aunque
históricamente, seguramente han oído, hay varias versiones de la historia de cuáles son las escalas de temperatura, sobre todo de la escala superior de temperatura de Fahrenheit, pero la inferior sí se definió así. En su momento, la escala menor de temperatura alcanzada en el laboratorio, o incluso en la cocina, era agua con una salmuera de amonio. O sea, se hacía una salmuera de amonio y se ponía a enfriar mediante algún método físico, de tal manera que llegara a su punto de congelación, y esa la definió como el cero en su escala de temperatura, y posteriormente, seguro la que ustedes han oído hablar, que es la que yo también toda la vida me sabía, es que definió 100 grados Fahrenheit es la temperatura del cuerpo humano. Pero resulta que cuando hizo esas mediciones en él, cuentan que tenía fiebre. Entonces, por eso es que definió de esa manera. Otra forma en la que definen, y que es la que él puso, la que él definió como la correcta, es que definió 90 grados la temperatura del termómetro bajo la lengua. Hay otra versión en la que dice que no era 90, sino era 96, y no era bajo su lengua, sino era bajo el brazo de su esposa, que era la temperatura del cuerpo humano. De todas estas, la que más se podría acercar a una realidad sería esta de 96 grados, porque está relacionada con el sistema de numeración que se utilizaba en ese entonces era el sistema inglés. Y acuérdense que el sistema inglés se divide en múltiplos de 12, o sea, nosotros tenemos que 12 pulgadas es un pie. Entonces, justo 96 es un múltiplo de 12 de alguna manera. Entonces, o sea, 96 entre 12 me da igual a 8. Y de alguna manera ese era algún referente. ¿Por qué se definió así? O ya saben que en la ciencia siempre existe el arte del cuchareo. ¿Por qué se definió así? No se sabe exactamente. Simplemente se tienen los registros históricos de lo que escribieron. Pero algo que sí es cierto, o algo que se plantea, es que la escala Fahrenheit es una escala de temperaturas que mide con mayor precisión que la escala Celsius. ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo vamos a ver un poquito ahorita en un ratito más. Pero bueno, la escala Fahrenheit, mientras la temperatura de ebullición, mientras la temperatura de congelamiento del agua es de 32 grados Fahrenheit, la temperatura de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. Entonces, y en la escala Celsius sabemos que tenemos estas dos escalas de temperatura, la de congelamiento del agua, que es de 0 grados, y 100 grados para la temperatura de ebullición. Entonces, fíjense cómo hay mayor cantidad de grados, tenemos mayor precisión si usamos la escala Fahrenheit. O sea, tenemos 212 menos 32
tenemos 180 grados, mientras que con la escala Celsius únicamente tenemos 100 grados. Entonces tenemos más precisión con la escala Fahrenheit. Y por eso es que era la escala utilizada. Ahora, aquí teníamos un problema de reproducibilidad, sobre todo para las temperaturas superiores. Y además del problema de reproducibilidad, pues tenemos esta situación de los 100 grados, ¿no? ¿Cómo voy a cerciorarme que yo tengo la misma temperatura del cuerpo que ustedes, como para poder calibrar mi termómetro? Entonces, Anders Celsius, que fue un astrónomo sueco, propone una nueva escala de temperaturas, justo basándose en esta situación. Utiliza un termómetro y utiliza la propiedad termométrica del volumen de la columna de mercurio y toma 2 puntos de referencia. Toma el punto de referencia de 0 grados, que es la temperatura de congelamiento del agua. Él toma esa temperatura porque se da cuenta que esta no cambia sin importar, no cambia al cambiar la latitud a la cual se está realizando la medición. Ya Fahrenheit había observado que la temperatura de ebullición sí cambia con la presión, pero Celsius lo justifica diciendo que el cambio referente a la presión va dentro de los errores de medición adecuados para ese momento histórico. Entonces, bueno, nosotros podemos calibrar mucho más fácilmente un termómetro poniendo a congelar agua y poniendo a hervir agua. Y si nosotros tenemos las dos medidas, o sea, ponemos el termómetro en agua y vemos la propiedad termométrica del termómetro a 0 grados, el momento en que se congela, y posteriormente lo ponemos en agua hirviendo y vemos la distancia y a eso le definimos 100 y luego lo dividimos entre 100 pedacitos, pues ya, entre 100 pedacitos iguales, ya tenemos calibrado nuestro termómetro. Ahora, si ustedes tienen la oportunidad, yo sé que tenemos gente de diferentes zonas que se encuentran a diferentes altitudes. Si tienen la oportunidad de tener un termómetro con el cual puedan medir la temperatura, o sea, temperaturas mayores a 100 grados, entonces podrán observar que la temperatura de ebullición que se define como 100 grados, si ponen a hervir agua, se van a dar cuenta que su termómetro no va a llegar a los 100 grados, o a lo mejor sí, dependiendo del lugar donde se encuentren. Bueno, pero para ese momento histórico era una definición muy acertada. Actualmente ese 100 se refiere únicamente a la temperatura de ebullición del agua a presión atmosférica al nivel del mar. Yo sé que a lo mejor esta parte ya la han escuchado algún otro momento, pero es como para ir planteando los fundamentos que necesitamos para comprender pues todos los temas de termodinámica que conciernen a esta parte del curso. Entonces, pues se plantea que la escala que se utiliza actualmente es una escala
actualmente en el mundo es la escala de Celsius, aunque a nivel científico la escala que se utiliza es la escala Kelvin, que tiene el mismo tamaño la medida, pero tenemos una diferencia, tenemos en diferente posición el cero. Ahora, ¿tienen asignada una actividad antes de que hablemos de lo del punto de la escala Kelvin? Y son dos actividades. No sé si ya alguno de ustedes la vio, si no, ahorita les planteo porque esa es la actividad que tienen que hacer para el día de hoy durante el tiempo de clase. A lo mejor es bastante sencilla, a lo mejor sí se complican un poco. O sea, hablamos de propiedades termométricas para poder definir escalas. Lo que sabemos después de que se definen estas escalas de temperatura es que la escala, el punto de ebullición del agua se define como 100 grados Celsius. En la escala Fahrenheit es de 212 grados. Y la temperatura de, ¿cómo se llama? De congelamiento del agua es de 0 grados Celsius. Esto aquí está mal, esto no debe de decir cero absoluto. Sí, el cero absoluto va a estar relacionado con la parte de la definición de los grados Kelvin. Y la temperatura de congelamiento del agua en Fahrenheit es 32 grados Fahrenheit. Entonces, lo que necesito que hagan, yo sé que ya puede ser que ya se sepan de memoria las conversiones, puede ser que no se las sepan, pero yo necesito que planteen su sistema de ecuaciones y que resuelvan el sistema de ecuaciones, o sea, tienen una propiedad termométrica de la cual conocen la temperatura de ebullición en una escala y conocen la temperatura de ebullición en la otra escala, y lo mismo conocen la temperatura de congelamiento en una y en la otra escala. Entonces necesito que encuentren las ecuaciones. O sea, yo sé que si se van a Google o en cualquier libro hasta de secundaria, vienen las conversiones de estas ecuaciones, pero quiero que lleguen a través de un sistema de ecuaciones a los factores de conversión entre temperatura Celsius y temperatura Fahrenheit, y posteriormente, que igual puede ser que sea otro valor que ya conozcan, necesito que encuentren a qué temperatura las dos escalas coinciden. O sea, siempre debe de haber algún momento, en algún punto, en dos escalas que tienen el cero en diferente posición. Hay algún punto, como son dos escalas que son lineales, pues va a haber algún momento. O sea, si tenemos una escala que es lineal y tenemos otra escala que es lineal, pues va a haber un punto en el que se intersectan. Entonces, encontrar justo cuál es la temperatura en la cual las dos escalas coinciden. Esa es la actividad que van a tener que hacer y entregar para hoy. Pero antes de que se pongan a hacer la actividad, quiero hablarles de lo que es la escala Kelvin. La escala Kelvin surge justo con la idea de plantear una escala absoluta. La plantea Sir William Thomson, mejor conocido como Lord Kelvin, debido a que era una persona que paseaba al lado del río Kelvin todas las tardes. Entonces se le quedó el nombre de Lord Kelvin, así como, bueno, no sé si ustedes conocen no, a ver, ustedes todo lo que llevan de la carrera ha sido en línea, ¿verdad? ¿O si tuvieron algún momento en presencial? Todo en línea. Todo en línea.
Entonces no conocieron o han oído hablar de Don Bolo, que es el señor que vende los bolovanes en la facultad. Sí, yo sí he escuchado de él. Ok, entonces, bueno, pues, él no se llama así, sino es el apodo que se le pone, o también está Doña Trenzas, que es la señora que vende unos tacos de guisado bien sabrosos. Entonces, pues lo mismo pasó con Lord Kelvin, o sea, se le puso Lord Kelvin porque paseaba por el, ¿cómo se llama? Junto al río Kelvin todas las tardes, y bueno, eran paseos que utilizaba para reflexionar y para pensar en todo su trabajo. Bueno, Lord Kelvin plantea que debe de haber una escala. Bueno, son varias cosas. Recuerden que la ley cero se planteó después del, ¿cómo se llama? De la primera y segunda ley de la termodinámica, y en algún momento se define que no podemos llegar al cero absoluto, es decir, va a haber una temperatura, como la temperatura vamos a ver y ya más o menos platicamos que está relacionada con con el movimiento de las partículas, pues no podemos llegar a que las partículas dejen de moverse. Entonces no podemos alcanzar físicamente el cero absoluto. Pero, pues si nosotros pudiéramos, tenemos nuestra escala Celsius. Si nosotros pudiéramos hacer que nuestra escala de temperatura bajara, ¿cuál va a ser la menor temperatura alcanzable? A eso se refiere con el cero absoluto. Y bueno, la escala Kelvin se define justo a partir de debe de haber alguna cantidad de la cual no necesitemos, solamente necesitemos una de las dos constantes, porque justo estamos definiendo una escala absoluta. Vamos a desplazar nuestra recta al cero, entonces debe de haber el b, la parte, el más b de la ecuación ya no va a tomarse en cuenta, y entonces debemos de encontrar alguna propiedad física que dependa precisamente de una propiedad termométrica que va a ser esta X, y entonces lo que vamos a encontrar es que yo puedo definir la temperatura únicamente midiendo esa propiedad, la propiedad termométrica que ya tenía definida y la temperatura de esa propiedad termométrica. Entonces, pues si yo sustituyo, voy a tener que la temperatura en esta escala absoluta va a ser la propiedad termométrica que estoy midiendo multiplicada por la temperatura en relación con la propiedad termométrica de esa temperatura. Y la cantidad física que se utiliza para definir esto es el punto triple del agua. Existe un punto a la presión atmosférica, existe una temperatura a la presión atmosférica en la cual coexisten vapor de agua, agua y hielo. Y ese es el famoso punto triple del agua, y esa temperatura se define como 273.16 Kelvin. Entonces, la temperatura en Kelvin, dependiendo del termómetro que yo utilice, la temperatura va a estar definida como 273.16 Kelvin multiplicada por la propiedad termométrica. Puede ser, o sea, insisto, si yo estoy midiendo el volumen del termómetro de mercurio, entonces voy a medir la propiedad, el volumen del mercurio
para el punto triple y luego ya únicamente voy a multiplicarlo por el volumen a la nueva temperatura y de esa manera voy a poder conocer cuál es la temperatura del sistema que estoy midiendo. Siempre y cuando el sistema lo haya dejado suficiente tiempo para conocer cuál es la, para que se encuentren en equilibrio térmico. Entonces, bajo estas condiciones se define lo que es la escala Kelvin, la cual coincide en tamaño con la escala Celsius, y pues se tiene, bueno, podemos llegar a la conclusión, podemos hacer cálculos de algunas de las medidas que se relacionan con la escala, con Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Y bueno, existe otra escala que es la escala absoluta de Fahrenheit, que es Rankine, que se define igual que la escala absoluta de Kelvin. Y entonces aquí voy a tener 0 y en el punto en el que sean 100, en el punto en el que sean 0 grados, voy a tener, ¿cómo se llama? En el punto en el que sean 0 grados, voy a tener 459.67 grados, bueno, Rankine. Observaciones que hay que hacer respecto a las escalas de temperatura es que los grados Kelvin no tiene el signo de grado, no tiene el simbolito de grado. Se ponen en mayúscula porque provienen de algún nombre propio, y Rankine tampoco se pone en ninguna R. Bueno, ya ahí se me fue el avión y ya les puse a qué temperatura son iguales, pero tienen que llegar a eso mediante ecuaciones. Entonces, bueno, ya esta es la parte de exposición de mi parte. Ahora les toca trabajar a ustedes. Yo voy a seguir aquí conectado por si necesitan, por si tienen alguna duda, pero pues ahorita ya les toca a ustedes trabajar. Entonces, ya está la asignación de la tarea. Está puesta como actividad de clase 1. No sé si alguno de ustedes ya la vio. Si no, les muestro. O sea, Maestro, es que sí, ya la vimos, pero estamos teniendo dudas porque no la entendemos. a ver, justo. A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Nosotros sabemos que la temperatura a 100 grados Celsius, la temperatura de ebullición del agua a 100 grados Celsius y a 200 grados Fahrenheit es la misma, nada más que la tengo en diferentes escalas. De igual manera, la temperatura a la cual se congela el agua es de 0 grados, o la temperatura de fusión es de 0 grados Celsius o de 32 grados Fahrenheit. Yo tengo que plantear un sistema de ecuaciones para poder hacer mi conversión de temperaturas. O sea, si nos vamos a internet, o casi en cualquier libro de texto, van a encontrar una ecuación que dice la temperatura en Celsius, aquí va a aparecer un número, es igual a la temperatura en Fahrenheit menos otro número, o la temperatura en Fahrenheit es igual a temperatura en Celsius más un número, no, aquí me estoy equivocando. Bueno, tenemos algo así. Tenemos dos formas de convertir las temperaturas. Yo quiero que en vez, o sea, yo sé que lo pueden buscar en internet, yo sé que le dice uno al Google que te haga la conversión de temperaturas y ya. Yo lo que necesito es que ustedes, conociendo esto, lleguen a esas ecuaciones. No sé si con eso ya quedó más claro, Miranda. Sí, yo creo que sí. Esa es la primera parte de la tarea.
La segunda parte de la tarea, bueno, de la actividad, es ya una vez que tienen sus dos ecuaciones o sus dos fórmulas para conversión de una cantidad, de una escala de temperatura a otra, encontrar en cuáles, en qué temperatura ambas escalas son iguales. Que bueno, ahí ya se me fue el pie y ya pueden ver que aquí son menos 40, pero tienen que llegar a través de las ecuaciones a ese valor. Y bueno, eso lo pueden hacer, el chiste es que lo hagan en su cuaderno, que hagan bien el desarrollo, le toman foto y eso es lo que van a subir. Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Les dejo puesta esta diapositiva para que se pongan a trabajar. Si gustan desconectarse, yo no tengo ningún problema. Nada más, bueno, pues hay que realizar esta actividad hasta antes de que acabe el horario de clase, ¿no? Y bueno, yo voy a seguir aquí, voy a apagar cámara y micrófono, pero si tienen alguna duda, me dicen y yo aquí voy a estar para poderles contestar. ¿Estamos? Estamos, profe, gracias. Bien, entonces, bueno, así es como vamos a estar trabajando. Aquí dejo de grabar la clase porque pues ya no va a haber más instrucción de mi parte. Ya si hay alguna duda, pues ya se las resuelvo con gusto.